Virgo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Te invito a que te suscribas a mi canal, me sigas en mis redes sociales y vamos a ver qué mensaje tiene tu ex para ti. ¿Cuál es ese mensajito importante que tu ex quiere decirte, que tal vez no te ha podido decir porque están en contacto cero, porque están en separación, porque se tienen bloqueados? Vamos a ver cuál es ese mensaje. Te invito a que veas tu signo solar, lunar, tu ascendente, tu Venus. Me dejes saber en los comentarios cuál resuena más contigo. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. La inocencia, simplicidad. Esta carta ya le había salido a alguien, creo que fue a Cáncer. Flor de la vida y alquimia. Vamos a ver. Y en la base de la baraja tienes despertar, cambios. Tomémosla. Vamos a ver qué más dice el tarot para ti. Ya te explico estas cartas. Vamos a ver qué más tiene el tarot para ti. ¿Cuál es ese mensaje importante de tu ex? ¿Qué es eso que necesitas escuchar? ¿Qué es eso que necesitas saber? Se voltearon dos cartas. El sol. El loco. Espérame. Barajamos otra vez. Virgo. Virgo, ¿cuál es ese mensaje? Tienes unas cartas muy poderosas y abriste con dos arcanos mayores, tres arcanos mayores. La fuerza, puedes estar lidiando con un Leo. 8 de espadas. Caballero de bastos. 6 de copas. 3 de espadas. La justicia puede ser un Libra. La luna, un Piscis. Paje de espadas. Paremos ahí. Virgo, iba a decir Libra. Virgo, ¿qué te digo? Estás pasando por muchos cambios, por un despertar a raíz de lo que te está ocurriendo con esta persona, a raíz de esa ruptura. Estás teniendo muchos cambios en tu vida, cambios positivos que duelen ahorita, pero que a la larga van a ser positivos. Y eso te permite llegar a la flor de la vida. Es como que tal vez esta relación pasada te tenía estancado, Virgo, te tenía trabado, de decir, no puedo, la rueda de mi vida no fluye, algo se trabó. Es como si esa persona hubiera sido una estaca en tu ruedita de girar. Y esa persona te vio también por el lado de la inocencia, como que esa persona vio la inocencia en ti, la pureza en ti, ese amor que tú tenías. Si bien Virgo se muestra normalmente como una persona fuerte, como una persona muy poderosa, internamente son personas así, muy sensibles, muy tiernas, que les puede afectar las cosas, que los pueden herir, que no te lo van a demostrar abiertamente, no. Pero si los hiere, si los lastima, y esta persona como que logró ver en ti esa ternura, esa dulzura, y pues abusó de eso. Pero por fin te estás pudiendo ver a esta persona como era, por fin te estás pudiendo ver qué ocurrió, qué realmente pasó, y eso te ayuda a salir de donde estás y tener ese despertar. Lo primero que te quiero decir es que no te cuestiones la decisión que tomaste. Tomaste la decisión correcta, tomaste la decisión que traía luz para tu vida, éxito para tu vida. Si tu decisión fue dejar a esta persona, fue lo mejor. Si tu decisión fue no hacer nada cuando esta persona te dejó, fue lo mejor. Tomaste la decisión correcta porque tenías ya que liberarte. Es una relación de varios años, 3, 4, 5 años, en las que sufriste y sufriste y sufriste, Virgo, y como que no querías salir de ahí. Como que tú intentaste e intentaste y te lanzaste y dijiste voy a arreglar la relación, voy a hacer que las cosas mejoren, voy a dar el 200% de mí si ya el 100 no sirvió. Y la otra persona no estaba dando lo mismo. La otra persona estaba ahí parada al lado tuyo y como, a ver, das de más, haga más, ponga, ayude, haga, como mandando en la relación, como dirigiendo a ver qué quería que pasara, cómo quería que las cosas se dieran, pero aportando cero. Esa persona te hizo sentir así, atrapada, atrapado, con los ojos vendados, como en un infierno, como diciendo, no puedo salir de ahí, no puedo escaparme de esta relación, pero te saliste.
te saliste con toda la fuerza que pudiste, te saliste. Ya no te sientes así, es como yo ya no estoy en esa situación, yo no me siento encerrado, atrapado, desesperado. No, tú estás en un momento de decir, voy a celebrar mi felicidad, voy a celebrar mi soltería, voy a celebrar mi momento, voy a coger el mundo, me lo voy a comer y voy a arrancar a una nueva vida, a un nuevo inicio, como con mucha pasión, como con mucha alegría. Y de todos modos, estas dos cartas ambas representan la inocencia, la pureza. No estás dejando perder eso de ti. Es como, en este momento no me voy a abrir a nadie, pero no me voy a cerrar. Si bien tú puedes tener mascotas, puedes tener tu perro, tu gato, tu lo que sea, tú te vas a aferrar a ese amor puro que dan los animales y te vas a aferrar a eso. Es decir, como que no le vas a abrir tampoco el corazón a nadie ahorita, ni vas a ir a brincar de una relación a otra, pero tampoco vas a cerrar tu corazón, tampoco te vas a cerrar a no volver a tener ninguna relación, ni volver a abrirte a nadie más. No vas a hacer eso. Afortunadamente no vas a hacer eso, pero sí te va a tomar un buen tiempo volver a estar con otra persona. Y eso está bien, Virgo, no es necesario saltar a otra relación ni cerrar un dolor con otra persona, sino hay que vivir el proceso. Personas que, iniciales de personas que puedan estar en tu vida, tengo muy presente acá la S, ha salido mucho en casi todas las lecturas, en todas tus cartas, perdón, la S, la J, la A, la C y la P. Habían muchas mentiras y esta persona tiene miedo de que tú descubras las mentiras, como que esta persona quisiera arreglar las cosas o terminar en buenos términos o decir yo como que mejor voy y le cuento qué es lo que yo no le dije, voy y le cuento qué fue lo que yo le oculté antes de que se entere y te vas a enterar. O sea, te vas a enterar todo lo que está oculto y todo lo que no se sabe, se va a saber sin que tú hagas nada, sin que tú muevas nada. Va a haber una justicia divina ahí en que tú te enteres y tú digas, ah, ok, no me equivoqué, si tenía razón, si me engañó, si me mintió, si hizo esto, si hizo lo otro, y yo no me equivoqué. Y esa persona en este momento quisiera volver a hablar contigo, no tanto por resolver las cosas, sino como por limpiar su nombre, como por ir y tapar las mentiras que sabe que le pueden descubrir, o ir y montar toda una historia ideal para que no se sepa lo que tú quieres decirle, lo que tú vas a encontrar. Y puede que sí haya habido una tercera persona, puede que sí haya habido una traición amorosa, a pesar de que está al revés, porque pues ya la relación acabó y ya pasó. Si viene un pasado ahí, tal vez, y está todo en la misma línea como lo puse, tal vez esa mentira es de otra persona, es de que te engañó, de que tenía una relación paralela, de que no se tenía relaciones con otra persona. Ahí hay una tercera persona, en todo el tiempo sale una tercera persona. Y como que tú estás en un plan de darle vuelta a la situación, pero avanzar. Es como, sí, lo estoy pensando, lo estoy meditando, pero ya no tengo los ojos vendados ante lo que tú me digas. Ya, si es de esas personas manipuladoras de que es que sin ti me muero y mi vida se me acabó y no tengo amigos ni a nadie, no te vas a dejar engañar por eso, no te vas a dejar vendar los ojos por eso. Y como que tú avanzas y a medida que vas avanzando te vas acercando más a esa verdad que él no quiere o ella no quiere que te enteres y esa verdad llega porque llega. Así que, de todos modos, no le abras la puerta a esta persona, pues si no quieres, ya tú tomas tus decisiones en tu vida, pero es mejor que no, porque no hay cartas así de que haya un amor, como en otras lecturas, de que quiera volver porque te ama, porque se arrepintió. No. Es más como porque no me descubran las mentiras y yo no salga mal parqueado de toda esta situación. Esas son sus intenciones. Y como que esa persona no sirve en tu vida, porque pues, ¿qué está haciendo? Darte un despertar para que analices realmente cómo está la vida, cómo son las cosas y qué es lo que está pasando. Y apenas esa persona se retire de tu vida, empieza a girar nuevamente. Literalmente tu vida empieza a florecer de nuevo, empiezas a tener un nuevo inicio, un nuevo camino, una nueva visión de la vida, descubres cómo realmente es la gente. Entonces, como que estar con alguien que se quiera aprovechar de tu inocencia, que se quiera aprovechar de tu buen corazón, pues la verdad, no sirve. Te digo, tú sí tienes opciones, tú sí tienes mucha gente donde podrías estar escogiendo amores, tú sí tal vez dejaste pasar mucha gente por estar con esta persona, tal vez dejaste pasar a alguien, hay un alguien muy marcado ahí, puede ser un Capricornio, que tenía una energía muy masculina, muy poderosa, muy arrolladora, que quería un mundo contigo
y tú súper fielmente dejaste pasar a todo el mundo, no tuviste nada con nadie, no tuviste nada serio, no, o sea, tú nada que ver con nadie por estar centrado en esta persona o centrada en esta persona. Y esta persona te dio tres vueltas, te engañó, te dejó, te mintió. Y ahorita tú estás como pensándolo, bueno, yo también tengo opciones. Si bien no te vas a meter en una relación de fondo con nadie, puedes sí estar saliendo con mucha gente, como conociendo gente de nuevo, como vamos a ver cómo es la gente, vamos a ver si todo el mundo miente, vamos a ver si todo el mundo es igual. Puede que llegue un nuevo amor a tu vida o una amistad muy poderosa o que una amistad que ya tengas te ayude mucho en este proceso, te ayude a salir de ahí, te ayude a salir de esa energía, porque todavía estás en cierta tristeza, o sea, si bien tú como buen Virgo te estás haciendo el súper fuerte, la súper fuerte de que nada dolió y nada pasó, pues muy en tu interior si te sientes así, de que te sientes tristeza por lo que ocurrió y te sientes como atrapado, atrapada, porque no ves salida, porque no ves como una salida ante la situación y como, porque estoy sufriendo esto y le das vueltas y vueltas en tu cabeza. Pero ese nuevo amor o esa amistad, más bien como una amistad, pienso yo, va a estar ahí para ti, es alguien menor que tú, es una persona, también puede ser un Piscis, un Escorpio, un Cáncer, una persona muy espiritual, muy amorosa, muy amable, que va a estar ahí como para decirte, no caigas, no hagas esto, piénsalo, haz un raciocinio al respecto, qué queremos, qué no queremos, o sea, va a ser como esa pequeña voz de la conciencia que vas a cargar acá que no te va a dejar de pronto caer en que esta persona te llame y te dé tres vueltas o venga y quiera subsanar sus mentiras y tú le creas como que esta amistad fuerte que tienes no te va a dejar caer ahí. Si bien vas a estar en un proceso como el ermitaño, de querer, y esta carta te representa, de querer estar sola, solo, de no querer hablar con nadie, de meditar, de pensar, va a ser solo un tiempo en el que te vas a sentir como encerrado, Virgo, como quiero estar en mi mundo y no quiero saber nada de nadie y quiero estar tranquila, tranquilo, quiero reflexionar, quiero ver qué hice, quiero encontrar la luz. Está bien que tomes ese tiempo, si bien puedes salir con tus amigos, conocer más gente, está bien que tú, como en tu intimidad y en tu soledad, quieras analizar y reflexionar lo que pasó, porque pues de eso se trata. Si no analizamos lo que nos ocurrió, repetimos los mismos errores. Entonces, hazlo, tú estás con toda la energía de alejarte. O sea, por más de que esa persona venga a chantajearte y a decirte de todo y como a culparte de la situación, tú estás en una energía de adiós. O sea, ya lo reflexioné, ya lo pensé, ya lo medité, me hiciste demasiado daño y yo me voy. O sea, no, yo no te veo en plan de devolver, mira, tienes el 8 de bastos al revés. Es como si esa persona quiere que las cosas avancen, que las cosas se muevan, que vuelvan a estar juntos, que vuelva a recuperarse las cosas, y como que viene a lucharlo, te vas a decir no, ya no, es muy tarde y tú estás muy segura o seguro de este engaño. O sea, tú sientes que las pruebas que tienes son suficientes y eso está ahí. O sea, tú tienes como mucho de dónde coger. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas que no te dio explicación, que te dejó ahí como volando, como que, ay, sí, es que eso fue por tal cosa y tú te quedaste en tu cabeza súper sobrepensando, pero ¿dónde está la explicación? Pero no entiendo, o sea, no hay un trasfondo ahí. Entonces, como que hay muchas mentiras sueltas que vas a empezar a unir, que vas a empezar a alinear y a decir, ah, ok, o sea que me estaba mintiendo también en esto, me estaba también mintiendo en lo otro. Entonces es como que no, siéntate a reflexionarlo, haz tu retroalimentación, tu introspección de por qué no volver, de por qué lo que estás haciendo está bien. Y vas a dejar de llorarlo, esta carta me fascina al revés, vas a dejar de sufrirlo, vas a dejar de pensarlo, vas a dejar de estar en esa sensación de es que sin esta persona no puedo, porque pues fue una relación en la que tú querías un futuro, en la que tú te veías a futuro, te veías con hijos, te veías casado, casada, viviendo juntos, haciendo planes, no sé, comprando la nevera, comprando las cosas del hogar. Y como que la traición fue mucha, como que el dolor que esta persona te causó fue grande porque tú decías, le di tantos años de mi vida, le entregué tantas cosas, quisimos hacer tantas cosas y no funcionó. Y terminar en esta decepción y pensar que me engañó con cualquier persona que se le atravesó, que me mintió con tantas pendejadas, porque son muchas mentiras pequeñitas, pequeñitas que fueron colmando el vaso.
Entonces, pues bueno, Virgo, esta es tu lectura. Espero que tomes la mejor decisión para ti, que cuando esta persona vuelva de nuevo no te haga daño. Y mis mayores bendiciones para ti, Virgo. Nos vemos en una próxima lectura. Espero que esta lectura te haya ayudado. Déjame saber en los comentarios. Adiós.